Ok, si me pueden acompañar en el Evangelio de San Marcos, vamos a leer ahí el capítulo 4, ok. Dice, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en la tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en sus doctrinas. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y lo comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y no dio fruto, pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto. Pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Padre, te damos las gracias en esta tarde porque nos permites estar aquí, Señor. Un nuevo día, Señor. Si estamos aquí, Señor, es porque, Señor, tú nos das la salud, tú nos das la fuerza, el ánimo, la fe, para poder, Señor, mirar hacia adelante con esperanza, Señor. Te agradecemos, Señor, y queremos poner este tiempo, Señor, y esta palabra, Señor Espíritu Santo. Gracias te damos en esta preciosa tarde, Señor. Desde ya declaramos, Señor, que todo plan de las tinieblas y toda voz contra tu reino es silenciada, Señor. Y proclamamos y declaramos lo que, Señor, dice tu palabra. El reino de los cielos se ha acercado. Padre, te agradecemos en esta preciosa tarde, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vamos a darle un aplauso al Señor. Ok, el Evangelio de San Marcos, que en verdad es el Evangelio de Pedro, ¿ok? Marcos es un discípulo que lo tenemos mencionado en la Biblia, lo va a mencionar el apóstol Pablo y también el apóstol Pedro va a decir mi hijo, Marco. Dice la palabra de Dios que se encontraba entonces el Señor y una de las cosas que dice la Biblia que él enseñaba, dice... Comenzó a enseñar, lo tenemos aquí, si lo puedes hacer un poquito más grande, por favor. Dice, comenzó a enseñar de nuevo junto al mar. A veces me han dicho o he escuchado, ¿por qué tienen que enseñar la Biblia? Si una persona quiere hacer determinada profesión, alguien le tiene que enseñar. Pues lo mismo pasa con el Señor. Dice la Biblia que Él de continuo enseñaba y dice de nuevo. Dice, comenzó a enseñar. Y va a continuar en el versículo 1 y dice, y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra, a la orilla del mar. Dice, y les enseñaba muchas cosas por parábolas. Y les decía en su enseñanza, ok, cuando dice ahí parábolas, dice que les enseñaba en figuras. Y les enseñaba, dice, su enseñanza o su doctrina. Su doctrina, la doctrina de la palabra de Dios. Porque cualquiera puede tener una doctrina o una enseñanza. Dice la Biblia, en la segunda epístola de Pedro, que la escritura es inspirada por Dios el Espíritu Santo. Ok, nadie puede venir aquí a la Biblia y decir esto significa esto o lo otro, sino que la misma Biblia, ella nos da a entender todas las cosas, porque aquí el Señor les hablaba en parábolas, dice la Biblia. Y una de las cosas que dice es que a ustedes se les ha revelado el misterio del reino de los cielos. ¿Qué quiere decir esto? La Biblia dice que se encontraba en un momento el Señor Jesucristo con sus 12 apóstoles y de repente él dijo, ¿quién dice la gente que yo soy? Y bueno, la gente empezó a hablar, ¿verdad? Es decir, dicen que eres un profeta, que eres un revolucionario, pero bueno, al Señor no le importó mucho lo que la gente decía, sino que él dijo, ok, no me importa lo que la gente dice, ¿quién dicen ustedes, mis discípulos, los que yo he escogido, que soy yo? Y parece que hubo un poco de silencio y de repente Pedro dice que se le enciende el foco y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Y le va a decir las siguientes palabras Jesucristo: bienaventurado eres Simón Pedro, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, una de las cosas por las que estamos aquí el día de hoy es porque algún momento nosotros vivimos lejos de Dios, no conocíamos a Jesucristo, pero alguien decidió extenderse, alguien nos habló, alguien hizo una oración por nosotros, porque el día de hoy ya no está Jesucristo aquí, pero Él envió a sus discípulos, a sus apóstoles. Y una de las cosas que va a decir el libro de los Hechos es: ustedes van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo. El apóstol Pablo va a decir: arrepiéntanse y conviértanse y bautícense, y ustedes van a recibir el don del Espíritu Santo. Entonces dice la Biblia que el Señor se levantaba continuamente a enseñar. ¿Por qué se levantaba a enseñar? Una de las cosas por las que enseñaba era porque Él veía y decía: veo a las ovejas sin pastor, y dice que tenía compasión de las ovejas sin pastor. Y así en algún momento nosotros estuvimos perdidos, sin pastor, viviendo a nuestra forma y a nuestra manera, y así nos iba. Como dicen, es que saben, yo siempre digo, como dicen en México, ¿verdad? ¿Por qué digo eso? Porque digo lo de México, porque a veces lo menciono, ¿no? En México dicen: me fue como en feria, porque uno de mis primeros pastores, de los que yo pude aprender mucho y que puso la base, una base, a ver, ¿cómo les digo? Para que uno pueda levantar un edificio alto y grande, tiene que tener buenas bases. Y mi primer pastor, o mejor dicho, del primero que recibía enseñanzas, era mexicano, era de México. Entonces por eso a veces digo palabras mexicanas, por eso. Entonces dice la Biblia que el Señor enseñaba ahí. Una de las cosas que va a decir es que Él tira la semilla. La semilla es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y la mejor semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la que cambia vidas, la que dice la Biblia que transforma la maldición en bendición, la que nos liberó de los vicios de la antigua vida, del alcohol, de las drogas, del pecado, lo que no hace una religión. Una religión te dice que cumplas unas normas, pero Jesucristo, el Hijo de Dios, te dice: ven, hijo, extiende primeramente su gracia sobre nosotros y luego con su amor nos transforma. Dice: cree en mí. Dice: y tienes vida eterna. El que cree en mí tiene vida eterna. Y tú empiezas a creer, y uno cuando cree no es perfecto, porque uno carga tantos pecados de la vieja vida, de cuando uno vivía lejos de Dios, pero dice la Biblia que el amor cubre multitud de pecados. El amor de Dios. Y según va pasando los meses y va pasando los años, de repente tú te das cuenta que hay cosas que hacías antes que ya el día de hoy no las haces. No las haces por amor a Dios, porque sabes que tienes un papá en el cielo. Porque es lo que va a decir el Señor. Y ustedes cuando oren, digan: Padre nuestro. Lo que ninguna religión en el mundo les ha dicho a sus discípulos o a sus seguidores. Comparar a Dios como nuestro Padre cercano, como ese papá que quiere tener esa relación con su hijo o con su hija, pero no un padre terrenal, sino un padre diferente. Este viernes yo le decía, yo cuando era pequeño buscaba el amor de papá, pero si papá no tiene amor y el mundo no tiene amor, ¿qué amor tú le vas a dar a tu hijo? Porque de Dios viene el amor. Dice que entonces la palabra, dice la Biblia entonces que el Señor compara al reino de Dios como un sembrador. Y ¿saben? Me llamó la atención esta parábola, porque no sé si ustedes saben cómo funciona lo del tema de la siembra y la cosecha. Cuando un agricultor va a sembrar,
lo primero que tiene que hacer es preparar el campo. Dice, la actividad agraria es compleja, por definición se requiere una serie de cuidados y procesos y pasos recomendados. Para ello es fundamental prestar atención y preparar el campo. Dice, se requieren, para tener un buen terreno, que ese campo, dice aquí, uno de los requerimientos de gran utilidad para conseguir que el terreno responda a la mejor posibilidad de la semilla. Dice, las características y cómo esté el suelo es un factor clave, al igual que pudiera serlo los agentes externos como el frío, el aire, el sol, el agua. Y por ello, antes de comenzar con la siembra, es conveniente revisar las condiciones de la tierra. Es por eso que vamos a analizar los pasos pertinentes para saber cómo preparar el campo para el proceso de siembra. ¿Saben? Y Dios es un sembrador. Y Dios va preparando las vidas. La tierra en la Biblia, una de las cosas que significa es las personas, ¿ok? Porque del barro, dice el libro de Génesis, Dios nos formó. Y Dios prepara la tierra, ¿ok? Aquí hay dos puntos. El que Dios prepara la tierra y otro, cómo nosotros estamos preparando nuestra tierra. Aquí, una de las cosas que me llama la atención, el día de hoy teníamos frío, teníamos lluvia, ¿verdad? Dice, al igual que pudieran serlo los agentes externos como el frío, el aire, el sol y el agua. ¿Cómo nosotros reaccionamos cuando llueve? Cuando hace sol. Sí, es verdad que como que te decae el ánimo, ¿verdad? Cuando está el día un poco... Pero eso nos frena para buscar a Jesús. Eso nos frena para buscar a Dios. Nos frenó la lluvia para buscar a Dios. Entonces ustedes son buena tierra. Amén. Eso. Dale, eso. Dale, un aplauso al Señor. Porque si llueve un poquito ahí no hace frío, no. Ya me quedo en la casita. Me pongo la novela. La misma palabra dice no verla. No verla, no verla. Entonces, el primer paso, ¿cómo nosotros preparamos nuestra tierra? El segundo dice, pasos previos antes de sembrar un campo. Antes de lanzarse al cultivo y a la siembra de cualquier semilla, es preciso cerciorarse y preparar el terreno para la ocasión. De esta forma se garantiza que las plantas crecerán adecuadamente, teniendo el sustrato necesario y en un emplazamiento con las características idóneas para el cultivo. Pero una de las cosas que me llama la atención es el preparar el terreno. ¿Cómo los agricultores preparan el terreno? Una de las cosas es arando, ¿verdad? ¿Saben? Dice la Biblia, va a decir la Biblia lo siguiente, que el hombre dice que se preparó para hacer la voluntad de Dios. Dice que el Señor lo va a honrar. Pero el hombre que supo la voluntad de Dios y no se preparó, ¿qué dice? A ver. Dice que recibirá muchos azotes, dice. Por eso, ¿estamos siendo azotados en esta vida? Mejor preparémonos para hacer la voluntad de Dios. Dice Romanos 2 que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Por eso es que el Señor dice, el hombre que se preparó, dice, va a ser honrado por Dios. Pero el hombre que no se prepara sabiendo que Dios existe y que hay una voluntad que Él quiere que se cumpla, dice, va a recibir muchos azotes. ¿A qué se refiere? A veces vienen azotes a nuestras vidas. Y por el medio de esos azotes muchos han llegado a Dios. Y muchos hemos llegado a Dios por problemas. Y a veces Dios viene a tocarte la puerta. Hijo, te estoy llamando y te estoy buscando. Y durante toda tu vida, y eso es lo lindo de Dios, que nadie va a tener excusa en este mundo, nadie. Todas las personas
en este mundo Dios les habló, dice el libro de Job, 2 o 3 veces, algunos más. Había un hombre que decía, se convirtió a los 34 años. A los 34 años, él no creía en Dios, era ateo, pero de repente Dios vino y estaba en el lecho de la muerte, estaba a punto de morir y experimentó una sanidad este hombre. Dice el libro de Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces. Todo lo bueno proviene de Dios, dice Santiago. Entonces, si lo bueno proviene de Dios, ¿de qué proviene lo malo? ¿De quién proviene lo malo? Del diablo. Entonces, ¿por qué queremos atribuir las cosas buenas al diablo? Porque él nos engaña muchas veces. Entonces, este hombre a los 34 años se convierte. 34 años, él fue ateo y dice que le dijo a Dios lo siguiente: Dios, ¿por qué no me llamaste antes? Yo he sufrido estos 34 años. Me podías haber llamado antes. ¿Y saben qué pasó? En ese momento no pasó nada, pero de repente un día él empezó a recordar. A los 8 años, un niño se le paró al lado y dijo: ¿quieres conocer a Jesús? Dijo: no. A los 10 años, otro niño: ¿quieres conocer a Jesús? Ya cuando era niño le empezaron a hablar. A los 15 años, a los 20, a los 18 años, 20 años, 23 años, y él tuvo que decir: ya, Señor, para, porque el Señor le empezó a traer a memoria todas las veces que Dios le había enviado a alguien, y Dios siempre te envía a alguien para hablarte, para decirte: hijo, te amo, no quiero que te pierdas, quiero que te salves, quiero que venga un cambio de vida. Y como les digo, Jesús no es una religión, ni teorías, ni filosofías, sino Jesús es alguien que funciona. La palabra de Dios funciona, trae cambios. Y una de las cosas que trajo es un cambio sobre mi vida. Y no solamente la trajo sobre mi vida, la trajo sobre mi casa, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre toda mi familia. Y la está trayendo sobre un montón de gente. Amén. Entonces, si algo no me funciona, ¿por qué sigo con eso? Voy a hacer un cambio Por eso dice el apóstol Pablo lo siguiente: renuévense para que ustedes puedan entender cuál es la voluntad de Dios. Porque si algo no me funciona, pues entonces voy a hacer un cambio. ¿Cuántas personas viven en filosofías, en religiones que no les funcionan? Pues entonces voy a mirar, voy a chequear, bueno, a ver, si esto no me funciona y la palabra de Dios me dice a mí esto y yo no lo estoy viviendo, pues voy a mirar qué es lo que está ocurriendo. Y una de las cosas que la Biblia dice es: prepara tu terreno. Preparemos nuestro terreno. ¿Saben? La palabra nos habla, o mejor dicho, una de las cosas que hacen los agricultores es quitar la maleza, las malas hierbas. Porque por lo general las malas hierbas crecen solas, por naturaleza. ¿Y cómo nosotros preparamos nuestro terreno? ¿Cómo limpiamos nuestro terreno? Porque una de las cosas que la Biblia dice es que hemos sido infectados por el pecado. Desde el huerto del Edén, el pecado. ¿Cómo le quitamos el poder al pecado? Empezando a mirar a ese sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Jesucristo, cuando daba su vida por nosotros, como estudiamos el día miércoles, las serpientes mordían al pueblo de Israel y ellos quisieron. El Señor le dijo: levántate una serpiente de bronce, y allí, en esa asta, dile al pueblo de Israel, a todos los que sean picados, que miren la serpiente de bronce. Y dice: ellos van a ser sanados. Cuando tú empiezas a mirar hacia la cruz, le empiezas a quitar el poder al pecado. Vuelvo a repetir: cuando tú empiezas a mirar a ese sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz, le empiezas a quitar el poder al pecado. Porque es lo que nos pasó en algún momento. Empezamos a mirar a la cruz y no fue el cambio de la noche a la mañana. Fue un proceso hasta que ya llegó el momento en que una de las cosas que dice la Biblia es: crean y bautícense. Y de repente dices: ya me quiero bautizar. Algunos decidieron bautizarse por sí mismos. A otros los obligaron a bautizarse. Como decía, mi pastor decía, cuando les estaba bautizando les decía: ¿te quieres ir al cielo ahora o después?
Entonces los bautizaba y decía, porque te bautizo y te dejo 10 minutos debajo del agua y ya te vas para el cielo. Entonces cuando nosotros miramos a la cruz, le quitas el pecado, le quitas el poder al pecado. Y una vez que tú te bautizas, dice la Biblia, Romanos capítulo 6, la epístola de Romanos, que es escrita por el apóstol Pablo, que tú dejas tu viejo hombre allí abajo y te levantas a novedad de vida, a una nueva vida con Jesucristo, con Dios. Allí dice la Biblia que muere el viejo hombre. ¿Y saben qué? Uno de los versículos que escuchaba hace poco, que me gustó, que todas las cosas que vienen de Dios vencen al mundo. Así que si nosotros hemos sido nacidos de Dios, no importa, como dice el apóstol Pablo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nadie nos va a poder arrebatar del amor que es en Cristo Jesús. Nadie. Claro, vivimos en un cuerpo que a veces se tiende al mal. El apóstol Pablo lo va a decir. El apóstol Pablo va a decir lo siguiente: miserable de mí, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Porque dentro de mí, dice, opera la maldad. Yo quiero hacer el bien, pero con mi cuerpo hago el mal. Miento, a veces robo, estafo. A veces hago cosas que son contrarias a lo que la Biblia dice, a los mandamientos de Dios. Pero va a decir lo siguiente el apóstol Pablo: vivan por el Espíritu, entonces ustedes no van a satisfacer o no van a cumplir los deseos de la carne. Y una de las cosas es que nosotros podemos hacer obra humana. Dice la Biblia que nuestras obras humanas, nuestras buenas obras, sí, está bien. El apóstol Santiago va a decir: sin fe, sin obras, la fe es muerta, ¿verdad? El apóstol San Pablo lo va a decir, pero hay cosas buenas que nosotros hacemos que las podemos hacer en la carne, y debemos de tener cuidado, porque si hacemos cosas buenas en la carne, eso dice la palabra que no le agrada a Dios. Dice que son las obras humanas, las obras buenas que el mundo hace, son como trapos de inmundicia, y debemos de empezar a discernir. Y una de las cosas que, claro, esto llevará meses, llevará años para poder discernir, a ver qué es lo que Dios quiere que yo haga, porque hay cosas buenas que yo puedo hacer que las puedo estar haciendo en mi carne y en mi voluntad. Entonces, ¿eso qué va a ocurrir y qué va a traer? Es frustración. Por eso una de las cosas que el Señor hace es despertar nuestro espíritu. Y ahí, en esa nueva vida, en ese despertar de nuestro espíritu, a ver, ¿cómo les explico esto? Porque nosotros estamos formados, dice la Biblia, alma, espíritu y cuerpo. El alma está pegada con el cuerpo. Cuando nosotros no conocemos a Dios, el espíritu está dormido, ¿ok? Se despierta nuestro espíritu, y el espíritu y el alma son muy parecidos. Y el alma muchas veces te va a decir que hagas cosas buenas, que hagas cosas malas, porque ahora lo que batalla también entre nosotros es el alma, ¿ok? Y este cuerpo. Y muchas de las cosas buenas que uno puede hacer, las puede hacer en la carne, sin agradar a Dios. Dice, yo soy bueno. Por eso es que las religiones dicen, pórtate bien y te vas a ganar el cielo. Y Jesús no dice eso. La Biblia no dice eso, perdóname. La Biblia no dice que te portes bien y te vas a ir al cielo. La Biblia dice, somos salvos por gracia y por fe, no por obras, para que no te glories y mis obras, Señor, mira, me porté, di a los pobres, dentro de lo que yo pude me porté bien, ayudé a los ancianos, de vez en cuando iba a las residencias a visitar, Señor, yo me merezco el cielo. Y dice Dios, tus obras para mí son como trapos de inmundicia. El libro de Isaías lo dice. Entonces vamos a ver qué es lo que Dios quiere y cómo lo vamos a hacer por medio de su palabra. Por medio de su palabra es como Él primeramente nos va a hablar, por medio de la Biblia. Tercer punto, airear el terreno y oxigenar. Existen herramientas de diferente índole con las que se puede realizar esta actividad. ¿Cómo se oxigena el terreno? Arándolo. Sí saben qué es arar, ¿verdad? Remueven el terreno. Lo remueven. El agricultor lo remueve. Y Jesús está
comparando y diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que salió a sembrar. Entonces vienen y remueven la tierra, te remueven. Y Dios va preparando el terreno, va preparando nuestras vidas, removiéndola, para Él poder sembrar su semilla y que su semilla produzca fruto. Porque cuántas personas, porque dice la Biblia que la semilla cayó junto al camino y no produjo fruto. ¿Por qué en el camino no produjo fruto? A ver, ¿alguien me puede decir por qué en el camino la semilla no produjo fruto? Llegó la semilla a tierra, sí, pero no trajo fruto. ¿Por qué? Estaba la tierra dura, no estaba preparada la tierra. Entonces no trajo fruto. Y así hay corazones duros y que no están preparados, que tú les hablas y le dices, Dios te ama, Dios quiere traer un cambio para tu vida, Dios quiere darte una nueva vida, pero no está preparado el terreno. Llega la semilla y la semilla no entra, se queda en la superficie. Esos son los de junto al camino. Entonces, ¿qué hace Dios? Prepara el camino, arando la tierra, arando a las personas, removiendo a las personas. ¿Y cómo lo hace? A veces por medio de problemas, de situaciones difíciles. Entonces, Él prepara a las personas, las ara. Y cuando de repente la gente está con problemas y dificultades, Dios, ¿dónde estás, Dios? Entonces ahí viene la semilla y el Señor pone a alguien, te siembra la semilla en el corazón. Ahora sí, ahora estás listo o lista para que yo pueda echar mi semilla y que no vengan las aves y se las coma y se coma la semilla, sino que la semilla produzca fruto. Por eso es que una de las cosas que el Señor le va a decir, porque claro, podemos empezar a dar fruto, pero podemos endurecernos. Libro de los Hebreos. Y dice que el Señor le dijo a Pedro, Satanás ha pedido zarandearte como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no falte. En ese zarandeo también, nuevamente se prepara la tierra, porque una de las cosas que les había dicho que salíamos de un mes de fruto. Ok, ha sido un mes de fruto. Unos han cosechado más, otros han cosechado menos. Unos han cosechado buenas cosas, otros han cosechado no tan buenas cosas. Así que aquí era un mes de fruto para todos. ¿Sí? Han cosechado cosas que no han estado haciendo bien. ¿Ok? Pero estamos ahora, entramos en este primer domingo de este mes. Y este octubre es un mes de mantenimiento, de recibir lo que ya hemos, de mantener lo que ya hemos recibido durante todos estos años, durante todo mejor este año. ¿Y cuántos hemos sido bendecidos este año? Sí, mucho. Ahora, este es un mes de mantenimiento. ¿Qué pasa si tú no, por ejemplo, a un vehículo, mi esposa que usa máquinas en la cocina? Hay cierto tipo de máquinas que requieren mantenimiento. Si tú no las mantienes, ¿qué ocurre? Se deteriora, se daña, se oxida. Pues lo mismo a veces pasa con nuestra vida espiritual. Si yo no mantengo lo que he ganado hasta aquí, lo puedo perder. Y no vamos a perder ya estos 10 meses y todo lo que hemos podido avanzar durante todo este tiempo. Porque quiero decirles una cosa, todas las personas que viven lejos de Dios, cada día, qué desperdicio. Y cada día que nosotros vivimos lejos de Dios, qué desperdicio. ¡Qué desperdicio! Cada día, imagínate, está tirando su vida, está tirando el poder experimentar todos los beneficios que Jesús ganó por nosotros. En ese sacrificio que Él hizo por nosotros, dice que allí Él pagó todo. Ahora, por fe dice la Biblia que yo lo tomo. ¿Ok? Arar el terreno para oxigenar. Hemos tenido problemas en este último tiempo. A lo mejor Dios estaba arando el terreno para poder sembrar una buena semilla, la semilla de la palabra de Dios. El cuarto punto. Ahora, ¿qué es lo que hace el agricultor? Abonar el terreno. A ver, ¿y qué es el abono?
Ok, hay diferentes tipos de abono, ok. Pero una de las cosas que se usa para abonar la tierra, ¿qué es? A ver. El estiércol. El abono es el estiércol y es lo que usa el agricultor. Abono. El abono es el estiércol. Si lo traemos para esta enseñanza, el estiércol sería el pecado, sería la maldad, sería todas aquellas cosas que le huelen mal a Dios. ¿Por qué entonces Dios permitió el pecado? Para abonar la tierra. Por eso Dios permitió que entrase el pecado. Él necesitaba abono para que tú seas fructífero y fructífera. Y saben que hay diferentes tipos de abono. Por eso es que unos perdidos en el alcohol, otros en la droga, otros en la pornografía, en la fornicación, otros en el adulterio, otros en el robo, otros en los vicios, otros en la promiscuidad. No sé cuál haya sido tu abono, no lo sé. Cada uno ha estado en cosas diferentes, en cosas raras diferentes. Porque ¿saben qué? Porque eso es causa de vergüenza. Cuando nosotros miramos para atrás hay muchas cosas que no queremos que la gente sepa porque nos da vergüenza de lo que hicimos cuando vivíamos lejos de Dios. Cuando bebíamos. Hay diferentes tipos de abono. Y por eso es que el Señor permite que entre el pecado al mundo para abonar el mundo. ¿Por qué existe? Y por eso es que la gente no entiende. Si Dios es bueno, ¿por qué existe la maldad? Y si Dios existe, ¿por qué dejó al diablo? ¿O por qué existe el diablo? ¿Por qué no lo destruye? ¿Y por qué hay tanta gente que se muere de hambre? ¿Y por qué? Y tantas cosas. Ahora podemos entender que una de las cosas por las que Dios permitió que entre el pecado es para abonar la tierra, para abonarnos a nosotros y que podamos levantarnos. Es que es tremendo cuando nosotros venimos a la Biblia. ¿Qué dice el Señor? Mira los pajaritos, mira los árboles, mira los lirios. Dice, ellos ni se esfuerzan. Mira qué bonitos son los lirios. Ni se esfuerzan. Dice, y su padre les viste así. ¿No valen ustedes mucho más que ellos, hombres de poca fe? Pero quiero confiar y decir que Panal Limel no es una gente de poca fe, sino de mucha fe. Porque me he encontrado con personas que me dicen, yo tengo mucha fe. Bueno, el apóstol Santiago dijo, bueno, si tienes mucha fe, a ver, muéstrame lo que tu fe está produciendo. No, yo tengo mucha fe en, pues eso, en su creencia. Algo bueno. Pero dice Santiago que nuestra fe tiene que empezar a producir. ¿A producir qué? A producir vida, cambio. Cambio en mí, cambio en la gente que está alrededor. Como era Jesús, porque a eso estamos, el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros a levantarnos a semejanza del Hijo de Dios. Dios permite el pecado como para que nosotros demos un buen fruto, o seamos fructíferos, o para que la planta crezca. Para eso se abona la tierra, para que crezca la planta. Entonces ya podemos entender una de las causas por las que entró el pecado en el mundo y por qué algún momento vivimos en ese pecado. Porque saben que hay personas que, a ver, ¿cómo les digo esto? Que vivirían en la vieja vida, pero cada vez que tú quieres retroceder a la vieja vida, hacer lo que hacías antes, en ese momento dices, Señor, ayúdame, por favor. Y por eso es que el Señor va a decir, todo aquel que clame al nombre del Señor será salvo, porque tú vas a poder experimentar la salvación de Dios, no solamente en la eternidad, sino aquí en el día a día. Y dice, Señor, ayúdame porque nuevamente mentí, nuevamente robé, cobré de más, nuevamente quiero emborracharme, quiero ver pornografía, quiero fornicar, no sé.
ayúdame, porque si tú no me ayudes, nuevamente vuelvo al pecado. Entonces, ese pecado que Dios permitió en tu vida fue ese abono. ¿Para qué? Para que tú clames a Dios y tú busques a Dios. Amén. Entonces, para cerrar, dice la Biblia que el Señor habló de varias. Lo tenemos aquí. Puedes hacerlo un poquito más grande. Sí, con la letra grande se puede hacer un poquito más grande. Dice: vinieron las aves y comieron y se comieron la semilla que estaba junto al camino. Verso 5. Otra parte cayó en un pedregal donde no tenía mucha tierra y enseguida brotó por no tener profundidad de tierra. Verso 6. Dice, verso 6, pero cuando salió el sol se quemó por no tener raíz y se secó. ¿Cuántas personas, las que caen en pedregales, reciben la palabra de Dios con alegría y gozo? Y algún momento nos pasó también, que sales contento porque te hablaron de la palabra de Dios, pero fue sembrada en pedregales. A todos nos ha pasado alguna vez, y a muchas personas les ha pasado. Y Dios existe, y gloria a Dios, y aleluya, y estuvieron un tiempo y luego después se fueron y nunca más regresaron, porque fue sembrada en ¿dónde? En pedregales. Pero quiero creer que Panal Emilia, aquí voy a cerrar, es una tierra que produce al 30, al 60 y al 100 por uno. Al 30, al 60 y al 100 por uno. Y está en nosotros preparar nuestra tierra. Está en nosotros preparar nuestra tierra para dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Ahora yo decido, ya Jesús, Él ya pagó por nosotros en ese sacrificio que hizo. Él pagó por nuestros pecados. Ahora yo seré el que me tengo que levantar, yo seré el que me tengo que mover. Yo seré el que tengo que preparar mi tierra, mi vida, para poder seguir recibiendo semillas de la palabra de Dios. Y cada vez que nosotros estudiamos la Biblia, cada vez que escuchamos una predicación, una enseñanza, es la palabra de Dios que se va sembrando en nuestros corazones y algún momento produce ese fruto. Pero yo voy a permitirle a Dios el Espíritu Santo que trabaje y prepare mi tierra para hacer una buena tierra y que dé fruto, como dice aquí la palabra, al 30, al 60 y al 100 por uno. Yo no sé en verdad en dónde nos encontramos, porque dice al 30, 60 y al 100 por uno, que podamos ser buenas tierras al máximo, ¿okay? Siempre apuntando a lo más alto. Amén. Así que vamos a hacer una oración. Y Señor, en el nombre de Jesús, y ahora vamos a tomar la Santa Cena, ¿vale? Te damos las gracias en esta tarde, Señor. Gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, estar aquí y compartir tu palabra. Padre amado, gracias una vez más, Señor, porque tú eres bueno. Señor, te rogamos y te pido que bendiga, Señor, cada linda persona que se encuentra en este lugar, Señor. Y te agradecemos, Señor. Consagramos este mes de octubre, Señor. Toma tú el control en todo lo que vamos a hacer, querido Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.